Gabriela Cerruti, ¿nos escuchás ahí de nuevo? Ahí que estoy, acá estoy de nuevo. No, disculpame que se cortó, pero nos estabas comentando justamente sobre, digamos, lo bueno y lo malo de Buenos Aires. Lo bueno y lo malo, digamos. Bueno, la ciudad es una ciudad preciosa y la verdad es que con el presupuesto que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires, podría ser una ciudad donde la pasáramos bárbaro todos. Y todas estas cosas que vos contás, uno no entiende, por ejemplo, vos haces una tremenda campaña para concientizar a la gente, los chicos están estudiando hoy en los colegios que hay que separar la basura en origen y el medio ambiente y el planeta. Ahora, si no te recogen la basura separada, ¿para qué vas a separarla en origen? ¿Para qué la vas a juntar por separado? Yo junto por un lado los papeles y por el otro lado la basura orgánica. Ahora tengo que sacar todo junto y tirarlo todo al mismo container. Y ahí te sentías una tonta, digamos, porque hiciste un esfuerzo que no tuvo ningún sentido. Que no tiene ningún sentido. Entonces vos tomas una responsabilidad, porque te sentís ciudadano responsable para hacerlo y el Estado no te responde a eso. Vos pagaste la BL que se aumentó en la ciudad de Buenos Aires de la manera que se aumentó. Ahora sigue estando sucia, sigue estando oscura, sigue estando, están pasando cosas en la ciudad de Buenos Aires, está bien, el TC2000 traerá mucha gente, lo que quieras. Andar por Libertador o por Figueroa Alcorta estos días ha sido una pesadilla con este gobierno que en su momento prohibió que se hiciera Tecnópolis en la ciudad de Buenos Aires para no tener ningún trastorno en el tránsito. Y fin de semana largo donde hay una cantidad de gente saliendo por Figueroa Alcorta hoy, la verdad es que esas cosas de hormigón que cuestan además una fortuna puestas en el medio de la avenida son realmente un plomo. Sumale a esto, Lucho, que transportarse en la ciudad de Buenos Aires en cualquier cosa, salvo en la bicicleta, digamos, en los últimos años ha aumentado un 600% promedio. Entre el subte, el taxi, el estacionamiento, el peaje, todo aumentó de una manera en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años, que después te digo, hay una paradoja, porque yo a veces digo, los porteños se quejan tanto de la inflación y de lo caro que está vivir en la ciudad de Buenos Aires. Es cierto, pero son todos aumentos de cosas municipales, son todos aumentos de Macri. Digamos, lo que uno tiene de gasto fijo hoy en la ciudad de Buenos Aires, comparado con lo que tenías hace 4 años atrás, entre patente, peaje, ABL, y todo lo que tenés que gastar para transportarte, realmente se ha incrementado en un nivel que no es salario que lo pueda acompañar. ¿Y todo esto para qué? Porque si vos me decís que esto se incrementa porque después ves que esto se transforma en kilómetros de subte, digamos, ¿no? Que bueno, en definitiva es lo único que de alguna manera puede llegar a paliar el tema del transporte en la ciudad de Buenos Aires. Lo único que vemos son kilómetros de bicicleta que están muy bonitos, que los usamos para pasear y para andar los fines de semana. No es que la bicicleta se usa para ir a trabajar, digamos. Nadie está en contra de la bicicleta. Yo estoy re a favor y la uso un montón. Para ir al gimnasio, para ir a pasear, en el mejor de los casos para llevar a los chicos al colegio. No me veo con porque llegaste mi trajecito andando en bicicleta. Sobre todo, ese es el punto, porque digamos, para ir a trabajar es una complicación la bicicleta, porque llegás chivado, digamos, llegás un poco transpirado, y hay gente que tiene la posibilidad de cambiarse o de, pegarse una ducha cuando llega al trabajo y ponerse otra remera, para decirlo de alguna manera. Pero hay muchos que no tenemos esa posibilidad porque no hay una estructura, digamos, en todos los lugares de trabajo como para yo entiendo que incentive el uso de la bicicleta, pero no es lo único. Además porque hay un tema que tiene que ver con un cambio cultural, el día que los argentinos aceptemos que se va a trabajar sin saco y corbata o las chicas de sport, digamos, bueno, por ahí entonces la bicicleta va a ser un medio más sencillo para ir a trabajar. Hoy que todavía existe una formalidad en el vestir y en el transporte, la verdad es que es muy difícil, digamos. Entonces me digo, en Holanda, sí, está bien, pero en Holanda laburar en el pantalón cargo, digamos, ¿entendés? O sea, son cuestiones culturales de las sociedades, no es que cambiando o metiendo algo de otra sociedad en la nuestra, con eso vas a generar un cambio más grande. Pero la verdad es que acá lo que hace falta es inversión en la ciudad de Buenos Aires, que está la plata para hacerlo, que está la infraestructura para hacerlo y que no se hace. Ahora, Gaby, de manera. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Ahora, justamente sobre ese punto, sobre la inversión. Ayer salió María Eugenia Vidal a raíz de la decisión de la justicia de postergar, suspender la aplicación del aumento en la tarifa del subte para llevarla a 3.50. La decisión de la justicia aduciendo que no hay fundamentación técnica para llevar a este aumento, diciendo que, bueno, los vecinos lo van a tener que pagar porque va a haber reasignación de partidas presupuestarias para poder afrontar la inversión que necesita el subte. ¿Cómo analizás vos esto y qué grado de arraigo en la realidad tiene ese planteo de Vidal diciendo, bueno, si no nos aumentan la tarifa vamos a tener que, digamos, desfinanciar otras áreas de la ciudad?
La verdad es que no paran de mentir y de decir cualquier cosa, porque ya desfinanciaron otras áreas de la ciudad, y la verdad es que la tarifa del subte no tiene que ver con la inversión en el subte. La tarifa del subte va al concesionario por el servicio del subte. La inversión en el subte tiene que ver con las partidas que la legislatura vota, en muchos casos en el endeudamiento, de contraer deuda en el exterior, porque son otro nivel de partidas. O sea, lo que vos necesitas para transportar en el subte, el subsidio que está del gobierno nacional son 300 millones de pesos. 300 millones de pesos es algo que paga un presupuesto de más de 40.000 millones de pesos, como es el del gobierno de la ciudad. Realmente es una cifra que no existe. El resto que tiene que ver con los kilómetros del subte que necesitamos, se hacen 2 millones y millones de pesos que se usan todos los años en la legislatura y que el gobierno no usa. El año pasado se usó el 50% del presupuesto que habíamos votado para subterráneos. Dicen que en realidad tenían que hacer la obra de la estación H, que no la pudieron hacer porque decidieron finalmente que no lo van a hacer, que la salida esa de la estación ahí se conecta en Plaza Francia, que después de tener un año cerrada la plaza, decidieron que efectivamente los vecinos tenían razón y no se puede hacer una salida de una boca de por ahí. Porque no era esa Plaza Francia, además, la que el lugar es físico, ¿no? Se equivocaron de lugar. Porque tuvieron que cambiarlo de lugar, lo a la Facultad de Derecho porque no había manera, no era viable hacer una salida ahí. Ahora ellos cerraron la plaza, pusieron el presupuesto ahí, contrataron una empresa a la que le pagaron durante un año para esa obra que tuvieron parada, y ahora decidieron que lo que no se puede hacer ahí, quedó la plaza de estos y el gobierno gastó cerca de 1.000 millones de pesos en pagarle a una empresa que no va a hacer la obra ahí, digamos. Entonces, la verdad es que hay un desmanejo. Gabriela, Sí. Hernán Brienza te saluda. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Bien, bien. Te quería preguntar, cuando se habla de subejecución del presupuesto y que se gasta la mitad, digamos, ¿qué pasa con esa guita? Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué significa subejecutar y qué significa que no utilicen el presupuesto, ¿no? ¿Qué hacen con esa guita? El presupuesto que no se utiliza pasa de un año a otro, o en algún momento del año, cuando ya desde a mitad del año ya ves que el presupuesto no se va a ejecutar, el gobierno manda efectivamente a la legislatura lo que se llama readecuación de partidas, que vos tenés que aprobarles que lo que se iba a usar para algo se usara para otra cosa. Esto generalmente sucede a mitad de año, lo que terminan haciendo es poniendo la mayor readecuación de partidas en, por ejemplo, la recolección de residuos. Es pagarle, la recolección de residuos sale cada vez más a la ciudad de Buenos Aires y cada vez se recolecta peor y cada vez tenemos más basura en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, como son empresas que están ligadas de alguna manera al gobierno por una cantidad de razones o porque tienen acuerdos con el sindicato de camioneros, por lo cual hay que hacer esto o lo otro, se termina pagando en recolección cada año muchísimo más de lo que se presupuestó. O se va a gastos de autoridad o a gastos de publicidad. Son los dos gastos que están sobre ejecutados en la ciudad de Buenos Aires. Siempre los gastos de infraestructura, sobre todo subterráneos, infraestructura escolar y hospitalaria, nosotros ponemos un presupuesto que es el que creemos que tiene que haber en la ciudad de Buenos Aires, a mitad de año cuando no se ejecuta, lo terminan trasladando esos a otros gastos que son los que sí efectivamente sobre ejecutan. Gaby, te hago una consulta respecto del bardo que hay en la 9 de julio, en Figueroa Alcorta y el Libertador con esto del turismo carretera. ¿Eso se votó en la legislatura? Digamos, ¿estuvieron todos de acuerdo en que pase eso y la afectación que genera eso a todos los porteños, a la gente inglesa que se desplaza por sí? No, nosotros no estábamos para nada de acuerdo. Incluso la legisladora Delia Bisutti, que es la presidenta de la Comisión de Deportes, presentó un recurso de amparo que no fue denegado, porque lo que nos parece, acorde de temas que había pasado, que ya pasaba más todavía por el centro histórico, con lo cual lo que nos parece es que no hay ningún estudio de impacto ambiental que te permita saber si esa cantidad de autos a esa velocidad en el centro de la ciudad de Buenos Aires... Se le van a caer los dientes a la gente, hay que estar a los vecinos, digamos, porque eso vibra mucho, no es un motorcito de un auto, ¿no? Eso vive mucho, es un negocio obviamente vinculado con los sponsors. Yo no tengo problema en que la ciudad de Buenos Aires traiga espectáculos grandes que haga que cada vez, como la Fórmula 1, Mar del Plata, lo que fuera, que venga turismo, que se desarrolle. Lo que no se puede hacer es cualquier cosa, ¿no? Esto es lo que a nosotros nos parece con respecto al macrismo, que hay un nivel de improvisación en las cosas que te hace que, vos querés hacer un espectáculo así, tenés un autódromo, podés llevarlo al Parque Roca, podés llevarlo a otras zonas de la ciudad donde no te implique que esto es lo que hacen, trasladar cosas de otras culturas. En Mónaco se hace. Sí. En Mónaco tiene otra estructura, Mónaco lo hace de otra manera, digamos. Me parece que tenemos que pensar qué es lo bueno y qué es lo malo para la ciudad de Buenos Aires y no importar cosas porque en tal o cual lugar se hacen. Ahora te quiero, la última pregunta, quiero hacerte una consulta más política, digamos. Yo pensaba que sobre Avenida Libertador y Figueroa Alcorta, digamos, se desplaza algo así como un extracto del macrismo
macrismo, ¿no? O sea, hay una élite ahí de la Argentina que inclusive uno se puede dar cuenta por el parque automotor, el tipo de vehículos, la gente cómo va vestida, etcétera. Podríamos decir que son los grandes oficinistas del norte que vienen a ocupar los edificios céntricos de la ciudad de Buenos Aires. Tiene un volumen de 300.000, 400.000 ingresos diarios aproximadamente esa situación, y yo me imagino que también ideológicamente esa debe ser una población que debe ser bastante afín a las políticas del macrismo. Pensaba que en este contexto hacerle un planteo a ese sector desde esta cotidianeidad tan conflictiva durante un mes y medio aproximadamente, que estamos todos con este problema, algún tipo de repercusión política debe generar, algún tipo, o sea, que un vecino de Recoleta tenga un auto pasándole por el living y que además lo vote a ese vecino, a Macri, algún tipo de consecuencia política debe traer. Entonces ahí me pierdo un poco, Gabriela, quería preguntarte a ver cuál es tu interpretación política de este tipo de maniobras que existen en ese corredor, además en particular. Sí, a ver, yo creo que está todo muy mezclado y que efectivamente a mucha gente, digamos, de diferente sector social y de diferente nivel ideológico o nivel social y sector ideológico, les gusta el TC2000 y les gusta el turismo de carretera y les gustan los autos y les parece que traemos acá una competencia internacional. De hecho, los abanderados de esto son algunos dirigentes y diputados del macrismo que van por el mundo viendo carreras de autos y que son, no sé, cercanos a la familia Bordeu, Andrés, y todo lo que tiene que ver con la familia de la primer mujer de Macri, de Ivonne Bordeu y de todo ese sector, digamos. Entonces, digo, hay mucha gente a la que efectivamente esto le gusta y hay mucho porteño de cualquier clase social a la que esto también le gusta, digamos. El tema es lo que vos hablabas al principio, el Estado tiene la obligación de lograr que en la ciudad se conviva en armonía. Es difícil, porque cada uno quiere hacer lo que quiere y porque cada uno, porque a los ciudadanos les cuesta mucho tener conciencia del otro, digamos, ¿no? Yo voy con el perro a la plaza a la mañana y si lo llevo atado, me critican porque lo llevo atado y si lo llevo suelto, me critican porque lo llevo suelto, ¿no? Digamos. Entonces, es como mucha opinión muy contundente, los porteños, opinión muy contundente sobre todos los temas, y esto tiene la obligación de lograr que esto conviva en determinada armonía. De todas maneras, para lo que vos está clarísimo que el cordón norte de la ciudad de Buenos Aires, por todas esas razones que vos explicás, y yo vivo en la zona norte y lo transito todos los días, está 10.000 veces mejor que el resto de la ciudad de Buenos Aires, digo. En la zona norte no hay problema de basura, en la zona norte no tenés problema de movilidad, digo, en la zona norte los parques están cuidados, digo, realmente la diferencia entre el norte y el sur en la ciudad de Buenos Aires es cada vez más notoria. Está clarísimo, Gaby, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias a ustedes por el llamado. Gabriela Cerruti, legisladora porteña por Nuevo Encuentro, bueno, con un montón de temas que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires.